Hola, hola, bienvenidos un día más. Vamos a estar aquí predicándoles un poquito de lo que tanto Dios nos da, sabiendo y teniendo muy en claro que no somos nosotros los que estamos hablando, sino que es el Espíritu Santo de Dios que nos usa como instrumento, puesto que todos los conocimientos que adquirimos provienen de Él, provienen del Espíritu Santo de Dios, provienen de Dios. Nosotros sin Dios no tendríamos estas revelaciones. Siempre le pedimos a Dios conforme a lo que queremos que Él nos dé, que es conocimiento y discernimiento en su palabra, y de esta manera Él se nos manifiesta, se nos revela, y con su ayuda podemos impartir y enseñar de lo que tanto Él nos enseña. Ustedes saben, nosotros, mi esposo y yo, venimos de crianzas completamente en parte diferentes, en parte iguales, porque los dos estudiamos música y en escuelas de música, y la crianza de niños que estudian en escuelas de música es muy similar. Necesitan de un ambiente muy similar para poder florecer en este mundo tan difícil que es el mundo de la música. Pero por otro lado, él venía de una familia cristiana y yo venía de una familia no cristiana. Entonces nuestras crianzas, nuestras maneras de ver la vida y nuestras enseñanzas han sido bien diferentes. Yo llevo muy poco tiempo en el Evangelio, él lleva muchos años, y yo creo que nosotros nos complementamos. Como que él tiene para enseñar mucha sabiduría, mucha revelación, mucha palabra y mucha sana doctrina. Y yo lo que le inyecto a él y a sus prédicas, yo siento que es más realidad. O sea, para que yo me preocupo mucho, porque eso me preocupa mucho por edificar en general y la iglesia, pero yo me preocupo mucho porque esa persona que estaba como yo en el mundo, perdida a una edad como la mía, 30 y tantos años, entienda de lo que se le está hablando, porque él tiene su manera de adquirir, él tuvo su manera de adquirir conocimientos a una muy corta edad, empezó desde los 12 años, y yo los adquirí muy recientes. Entonces, lo que para muchas personas en el Evangelio es como normal hablar de la palabra, yo me quedo así y le digo, ¿de qué estás hablando? Dime, apúrate, no entendí. Y ahí es donde él me explica lo que yo no entiendo, porque son palabras demasiado elaboradas y muy rebuscadas que no estamos adaptados a escuchar. Y yo muchas veces lo que hago es como que traducirte. Yo traductora para que estas personas que no tienen el entendimiento ni la capacidad que les da el Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra para entender, porque nos preocupamos ambos por lo que todo el mundo pueda recibir, pero cada uno tiene una revelación de cómo predicar distinta. En ocasiones yo entiendo las cosas desde otro punto de vista y se las digo, él me aclara, buscamos juntos, y eso nos ayuda a ministrarle a otros. Él me deja hablar porque ya tengo experiencia con las cámaras, pero él también, no se crean que es tan tímido, ¿verdad? No eres tan tímido. No. Entonces vamos a hablar de la sana doctrina. Este tema entre los dos lo adquirimos para presentárselo a ustedes. Y lo primero que tenemos que saber que es la palabra doctrina. Dice que son preceptos, son ideas. Y cuando estamos hablando de sana doctrina, estamos hablando de lo que Cristo nos enseñó. La palabra enseña que todo lo que proviene de Él es sano, restaura, edifica, libera. Y Pablo dijo en una ocasión, si aún viene un ángel del cielo o vengo yo con otra doctrina, que sea anatema, que esto quiere decir que sea maldito. Y si tú vas a los evangelios, nuestro amado Cristo nos enseñó ciertas revelaciones que son ciertos principios que tenemos que saber. Y uno de ellos dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la palabra revela que Él anda buscando a personas que sean obedientes. Por ejemplo, como yo le explicaba hoy a mi esposa, el cristiano tiene 3 fases. Son 3 pasos que tiene que dar. Primero, él sale del mundo como una cabra que estaba perdida y viene como oveja, porque las cabras son animales que hacen una diferencia entre las ovejas. Las cabras son muy locas y las ovejas son más mansas, ¿entiendes? Salimos como una cabra del mundo, estábamos llenos de pecado, con esa raza adámica de la desobediencia, y llegamos como una oveja,
como personas que cuando Cristo trae a nuestro conocimiento la palabra, ya nosotros comenzamos a entender ciertos principios como que hay que hacer la voluntad de Él. Y ahí entramos en un discipulado. Y en ese discipulado Él nos dan el entendimiento de lo que es el Evangelio, que son las buenas nuevas, buenas noticias. Esto es algo que es un ejemplo que tú pones peyorativo, ¿entiendes? Que es algo peyorativo que tú pones de ejemplo, por ejemplo, yo puse un ejemplo de un animal. Si tú vas por ejemplo, al conocimiento de lo que es una cabra, es un animal que siempre anda brincando de allá para acá. O sea, una cabra puede ser una persona que viene del mundo y puede ser una persona que está en la iglesia y no se queda en la iglesia. Ajá, bueno, hay personas que están en la iglesia, pero no porque nos sentemos en la iglesia somos cristianos. ¿Entiendes? La palabra cristiano significa santo enviados a la tierra. Son personas que están alineadas a los principios de Dios. Es decir, son personas que están alineadas a la sana doctrina de Cristo. Entonces tú no puedes cambiar de iglesia porque ya eres una cabra. Esos son, por ejemplo, ejemplos que ponen los pastores peyorativos. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona vaya de iglesia en iglesia con un propósito y una asignación. Por ejemplo, yo como profesor de música voy de iglesia en iglesia. No es lo mismo a una persona que hoy está en la pentecostal, mañana está en la metodista, mañana estoy en la bautista. Estoy hablando de membresía como tal, buscando algo que nunca lo va a encontrar. Está la fase esa de que somos ovejas. Y la oveja, una persona para que pueda entender la palabra tiene que ser liberada. Es decir, de sus fortalezas mentales. Como viene del mundo con fortalezas mentales, con ateísmo e incredulidad, pecado, mentira, engaño, y necesitamos una manifestación del reino, ¿entiendes? Entonces tenemos que ser liberados para entonces entrar en un discipulado y entender la palabra y los principios de la palabra. Es que siempre uno va a ser discípulo. Desde que entramos al Evangelio siempre nos están discipulando, porque hay líderes, por ejemplo, es como Corintios 12 que habla sobre los dones. Hay liderazgo de maestría, de evangelistas, de maestros, de pastores, de profetas, y siempre nosotros tenemos un líder que siempre nos está discipulando. Cuando Cristo escogió a sus 12 discípulos, sigamos a la vida de cada discípulo, cada cual tenía un problema diferente. Eran personas que vienen del mundo. Pedro tenía un problema de temperamento, de persona, tenía mucha ira y necesitaba un discipulado, pero el discipulado de Pedro era más fuerte, porque cuando Pedro escuchó que Jesús le habló a la multitud muy fuerte, Pedro le dijo: Señor, le hablaste muy fuerte a la multitud. Y él se le viró, el Señor se le viró a Pedro y le dijo: y si tú no estás de acuerdo, si quieres, vete con ellos. Es decir, lo estaba discipulando con una palabra, pero la palabra no era agresiva, simplemente lo estaba edificando. Por ejemplo, hay ciertos discípulos que ya han pasado por ciertos procesos y que a veces, por ejemplo, dice la palabra que tú tienes que edificarlo siempre con amor, pero hay un reglamento, y ese reglamento tiene que ver con principios que dice la palabra. Por ejemplo, cuando él le dice: si ustedes quieren ser su propia voluntad, ustedes no pueden ser mi discípulo. Entonces, él pone ciertos principios en la palabra, que eso se llama sana doctrina. Por ejemplo, de amar al prójimo, de amar al enemigo, de que cuando ores no se lo digas a nadie, que cuando ayunas no se lo digas a nadie, que es el dar. Son principios, son sanas doctrinas. Por ejemplo, ¿quién es tu prójimo? ¿Cómo tenemos que vivir esa vida? ¿Entiendes? Y si tú quieres hacer lo que dice la palabra, pero lo que dice la palabra no es lo que hace la mayoría, incluso dentro del cuerpo en Cristo, porque hay que ser realista. Dice Pablo que cuando él era niño, él pensaba como niño. Hay ciertas personas que llevan 20 o 30 o 40 años en el Evangelio, pero todavía tienen comportamientos de niños. No han pasado un discipulado, es decir, efectivo, operativo, ¿entiendo? Y esto tiene que ver también con la sana doctrina de Cristo, es saber quién lo está impartiendo. Dice que la salvación es, por eso es que yo siempre les digo, nosotros siempre tenemos que estar donde está la sana doctrina, donde se predique la palabra, no una palabra adulterada. Muchos maestros adulteran la palabra y manipulan la palabra, hacen un versículo una doctrina ahí sin darse cuenta. Incluso lo hacen. La palabra dice que muchos predican a Cristo por envidia, otros por vanidad. Es como te decía, muchos buscan ser reconocidos a través de Cristo, y esto está mal, ¿entiendes? Aquí no hay una sana doctrina. Nosotros tenemos que darle la gloria a Él y que lo conozcan a través de nosotros, que somos los instrumentos. No existe una iglesia perfecta.
porque donde está la perfecta, cuando llegamos nosotros la vamos a echar a perder, porque realmente somos, dice la palabra que Él vino a buscar al pecador. Nosotros somos pecadores en el arrepentimiento, y Dios dice, yo no vine a buscar al justo. El justo es una persona que está más alineada. Nosotros poco a poco tenemos que alinearnos a la palabra, siempre en la sana doctrina de Cristo. A ver, no existe una iglesia perfecta. Ahora, vamos a ser perfectos ¿cómo? A través de la sana doctrina de Cristo. Por ejemplo, tenemos que congregarnos, como dice la palabra. Usted tiene que congregarse, como muchos como algunos lo tienen por costumbre, que no se congregan. Tenemos que congregarnos, pero tenemos que saber dónde, y es decir, dónde se predica la palabra, la sana doctrina. Hay muchas personas que están alineadas a la palabra de Dios. Hay otras personas que están desalineadas. ¿Por qué? Porque no aceptaron una nueva temporada. Por ejemplo, la palabra dice, cantar a Jehová un cántico. wow. ¿Qué es algo nuevo? Es algo fresco. Ahora, dice la palabra que tú puedes construir sobre esta sana doctrina otras revelaciones, pero siempre con la base de Cristo. La palabra enseña algo. Dice la palabra que tú no puedes, por ejemplo, enseñar la palabra con tu propia sabiduría, sino a través del Espíritu Santo. Esta es la revelación. No podemos predicar una doctrina histórica. Tenemos que predicar una doctrina con revelación. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, el reino es como esta semilla, tú la entierras y después tienes que cultivarla. Ahora, estamos hablando de cultivar algo. Entonces, Cristo vino, Él es el mejor modelo para seguir. Una vez vinieron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Eran reglamentos de que venían de la ley, de la vieja dispensación, de la antigua dispensación, cosas que no salvaban a nadie. Y Él les dijo, lo que contamina no es lo que entra, porque lo que entra va a la letrina, lo que contamina es lo que sale del corazón, las malas enseñanzas, las malas ideas, las malas palabras. Ahora, Él está aquí enseñando una doctrina que son preceptos, son ideas que vienen de Él, ¿entiendes? Es decir, pero que si vas a cualquier parte de la escritura, está en Proverbios, claro, está en otras partes de la escritura, siempre, o sea, no se contradice siempre desde el Antiguo Testamento estaba anunciando la venida de Cristo. En Isaías lo decía, ¿entiendes? Ahora, lo que pasa es que Cristo vino y nos aclaró la mente con esta nueva dispensación que es la gracia de Dios. Por ejemplo, la palabra dice, si estamos en la gracia de Dios, ¿por qué tenemos que maldecirnos por ejemplo, con cosas de la ley? Un ejemplo, el fariseísmo tenía muchas leyes, y muchas leyes que ellos no cumplían, se le imponían a las personas. Eran una doctrina, pero era una doctrina errada, no tenía que ver nada con la sana doctrina de Cristo. Por eso es que muchos fariseos venían a Cristo a hacerle preguntas, y Cristo siempre le arremetía con la palabra. Dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta el alma. Estamos hablando de la sana doctrina, tiene que ver con principios legales de Dios es decir, que tenemos que perseverar en ella. Por eso es que dice la palabra que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad, en la verdad, claro, de Dios. Tiene que ver con personas que sean obedientes a lo que Él quiere que hagamos. El evangelio es duro, el evangelio es fuerte, porque dice la palabra que solo los valientes arrebatan. No está hablando de gente que no son cobardes, gente que vamos con tu diablo para adelante, como dijo un pastor. Es decir, no, pero especifica eso que quiere decir, porque la gente te puede malinterpretar. Sí, estamos hablando de, por ejemplo, cuando Pablo estaba encarcelado, Pablo contó y lo que estaba pasando, él estaba alabando a Dios. Es decir, con todo lo que le estaba diciendo el diablo, le estaba alabando a Dios. ¿Entiendes? Te pasó algo y en vez de maldecir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y en medio de tu problema, agradecer. Eso está difícil. Y Pablo dice, no hagamos de la gracia un libertinaje. Por eso es que no nos podemos ir de la sana doctrina de Cristo. Estamos hablando de algo que nos va a liberar. El alma es un asiento emocional. Y cuando estamos hablando de sana doctrina, esta sana doctrina nos va a liberar del miedo, de la mentira, del engaño, de la hipocresía. Pero vamos acá a algo. O sea que si estás viviendo eso dentro de una congregación, ahí no está el Espíritu de Dios. Si estás viviendo mentira, engaño, porque hay muchas sectas hoy por hoy, hay que aclararlo. Claro, el Espíritu Santo mora en la persona, pero dice la palabra que Él no mora en vasija sucia, ¿entiendes? Y 1 Timoteo 4, hoy tú me lo leíste, dice que vendrán personas con mente cauterizada, gente que antes conocían a Cristo,
pero dejaron el camino de la sana doctrina, y que prohibirán ciertas leyes que Cristo nunca puso. Por ejemplo, tú no le puedes imponer, por ejemplo, los fariseos le imponían cosas a las personas, tú no le puedes imponer algo que tú no puedes, ¿entiendes? Puedes establecerla en tu vida. El testimonio de Cristo en ti. Claro, tú no le puedes imponer el evangelio a una persona, tú tienes que impartir el evangelio con amor a la persona. Tú no puedes, por ejemplo, decirle a un discípulo, vamos a ayunar 40 días, cuando dice la palabra en Romanos 8:14, somos guiados por el Espíritu Santo. Aún en esos detalles tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Señor, tengo que hacer esto. Esto entra en la sana doctrina de Cristo, porque la gracia tiene que ver con algo que fuiste liberado de esa raza adámica. Igual que si la palabra dice, si a tu hermano le es ocasión de tropiezo, algo así, no me acuerdo. Ajá, por ejemplo, dice la palabra que si tu hermano le es ocasión de caer, lo que estás comiendo, no te lo comas. Pero eso no habla de comida. No, la palabra es espiritual. Como te habla del pan, te está hablando de la palabra de Dios, ¿entiendes? Por eso es que la palabra hay que escudriñarla con revelación. Ejemplo, eres una persona muy seguida dentro de tu círculo de hermanos en la fe, o sea, dentro de tu círculo de confianza, y te pones a, por ejemplo, decir mentiras abiertamente, que también por algún lado, no sé cómo lo dice, pero que tú tienes que saber tomar lo bueno, ¿no? Y desechar lo malo, eso lo dice. Ok, no me lo inventé, es algo que me enseñó mi pastor, pero bueno, dicho con sus palabras, toma lo bueno y desecha lo malo que hay en el mundo, porque tú no vives en una burbuja. Pero también tienes que saber que hay débiles en la fe, y por esos débiles en la fe tú no debes hacer ciertas cosas, porque tú sabes que, por ponerte un ejemplo, tomar lo bueno de algo y desechar lo malo. Y también sabes que la salvación es personal, pero tú sabes también, por el conocimiento que Cristo te ha dado ya y por la altura espiritual que tú tienes, tú sabes que dentro de esas personas que te siguen hay personas débiles, que cuando vean que tú estás haciendo algo que para ti es bueno, pero ellos lo ven como malo y tú sabes que lo pueden ver como malo, tú tienes que saber que eso le puede ser ocasión de tropiezo a tu hermano. Entonces tú debes por el cargo o por lo que ha depositado Cristo en ti, debes limitarte, sí debes limitarte, porque tú tienes que saber que lo que para ti es bueno y sabes desechar lo malo de esas cosas, para otros no. Y otro puede imitar tu comportamiento, pero sin tener ese discernimiento que tienes tú en el espíritu para desechar lo malo. Imitando tu comportamiento puede tomar lo bueno y lo malo de esa actitud tuya, no las cosas buenas que parezcan malas. Realmente Dios no ve tu estatus, tu categoría, tu nombre en el mundo, cómo te llama el mundo, cómo te nombra el mundo. Dios ve lo que hay en tu corazón, las ganas de agradarle, las ganas de servirle, y fuera de eso ya tú no tienes más ningún título delante de Dios, solo hijo de Dios. Todos los que estamos pagando un precio en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Pero ojo, los que estamos pagando un precio, los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, y siempre hay tiempo para arrepentirse. No importa qué tan mal estés hoy, arrepiéntete de verdad, ponlo en manos de tu Señor y Salvador y continúa tu camino y peleando tu buena batalla. Y sí, no debemos seguir a hombres, solo debemos seguir a Cristo, pero hay débiles en la fe, una vez más. Hay débiles en la fe, y por esos débiles en la fe debemos preservar un testimonio de Cristo en nuestras vidas lo más acorde a la palabra. Yo tengo familia no cristiana que no saben mucho del evangelio, pero una cosa sí he visto, y es que el no cristiano, para tomarle defectos al que está pagando un precio y aprendiendo a caminar con Cristo, tiene el uno. Sí, oye Michael, ese pulovito no está tan ancho como debería, y tú que a lo mejor lo que tienes son 5 pullovers en el escaparate, nadie se pone a pensar en eso. La palabra también dice que mientras más responsabilidades nos den, y mientras más cargos nos den, y mientras más nos otorguen, más se nos requerirá. ¿No es así? Claro, amén. Amén. Bueno, eso es todo. Estuvimos hablando hoy de la sana doctrina, de este testimonio de la sana doctrina, ¿qué no? Sí, y decirle que el único mediador entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Y todo lo que Él nos dijo en su palabra era para que seamos hombres perfectos, ¿entiendes? Y aquí en la tierra no vamos a alcanzar nunca la perfección al 100%, pero sí vamos a la perfección. Cada vez que tú amas al prójimo ya estás vas a la perfección. Cada vez que tú le das al hambriento vas a la perfección. Cada vez que tú cumples con los principios de Cristo establecidos en el Evangelio, tú vas a
a la perfección, hasta que seamos glorificados con ese cuerpo que cuando venga Cristo, es decir, y vamos a estar con Él reinando, ¿entiendes? Entonces, estando acá en la tierra, solamente les digo, el único que puede cambiar, restaurar, liberar, edificar se llama Jesucristo. Y esa es la sana doctrina que tenemos que seguir, lo que Él estableció en los evangelios. Así que muchas bendiciones para todos los que nos están viendo y que sean edificados con esta palabra. Amén.